La palabra del año nuevo es el libro Filipenses capítulo 2, versículo 5. Vamos a leer todo en una sola voz. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Una vez más, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos. Experimentemos a nuestro Dios que nos guía en todo el momento. En el año 2026, la palabra que Dios nos ha dado a nuestra comunidad para el año 2026 es Filipenses capítulo 2, versículo 5. Es un pasaje que todos conocemos bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Tengamos el corazón de Cristo Jesús. Este mensaje nos muestra con claridad cuál es la esencia y la dirección de nuestra vida de fe. Si la vida cristiana en una palabra consiste en tener el corazón de Cristo Jesús y llegar a ser como Él y hacer el desafío como Él. O sea, es seguir tal como Jesucristo habló e hizo. Por eso Jesucristo, todo lo que cree en Jesucristo son los discípulos. O sea, es seguir tal como Jesucristo habló e hizo. A esto lo llamamos la vida de discipulados. Si observamos a los corredores de los 100 metros planos, hay algo en común. Corredor de los 100 metros. ¿Cuál es algo en común? ¿Cuál es en común? Mientras sus brazos y piernas se mueven a toda velocidad, pero su cabeza permanece fija sin moverse y su mirada está totalmente concentrada en la línea de metas. Tiene quieto su cabeza y sus pies y sus brazos se mueven constantemente. Y cuando después cruzarla, la meta final, mueve la cabeza y grita de alegría. Esto es tener el corazón de Cristo Jesús. Es mirar a Jesús. O sea, mirar a Jesús. Que miremos mientras que estemos en este mundo, mirar a Jesús, no a las personas. No tiene que perder de mirar la vista solamente a Jesús. A través de Jesucristo mirar a esta persona, la otra persona, concentrar en Cristo. Por eso el apóstol Pablo confiesa en Filipenses 3, 13, 14, dice así: hermanos, yo mismo, no pretendo haberlo haya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a los que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es hacer una vida de fe. El apóstol Pablo pudo dar testimonio de la vida de Cristo Jesús porque él mismo vivió teniendo el corazón de Cristo Jesús y nunca la perdió ni por un momento. Y para esto nos dio este mensaje a nosotros también, que no perdamos. En realidad, los innumerables problemas que vienen y van en esa tierra se vuelve como una madeja entrada si no tenemos el corazón de Cristo. Se da vueltas y vueltas. Mientras más intentamos hacer algo de manera egocéntrica, más se enredan las cosas. Especialmente en la vida nos encontramos con problemas inesperados y diversos acontecimientos. Y hay momentos que no sabemos cómo hacer. Parece que hay momentos en que todo parece totalmente bloqueado y no sabemos qué hacer, pero en ese momento, cuando tenemos el corazón de Cristo Jesús, se abre
una brecha espiritual. Se abre el corazón. Desde el momento en que tenemos el corazón de Cristo, empezamos a ver el camino para resolver las circunstancias y dificultades ante nuestros ojos. En el año 2026, mientras recorremos un camino nunca antes transitado, deseo que todos los creyentes de la iglesia Yeon tengan como máxima prioridad de tener el corazón de Cristo Jesús, sin importar en qué situación se encuentre o qué evento enfrente. En la Biblia, en inglés, tener el corazón de Cristo se describe como tener el mismo mindset, having the same mindset. El mindset explica simplemente es una actitud mental y una perspectiva. Todo en la vida se decide según qué actitud mental tengamos. Si tenemos el mismo mindset de Jesús, en realidad no hay nada de qué preocuparse. Cuando llega el mismo tifón, huracán, aunque venga el huracán, pero nosotros andamos arriba de las olas del agua. Como esto, las personas que toman las olas del mar, ellos cada más alto las olas les gustan más. Como esto, si nosotros tenemos el corazón de Cristo Jesús, aunque venga qué tormentas, qué problemas, no importa, porque nosotros ascendemos más arriba y vamos a estar bailando arriba de esa ola. En el año 2026, la comunidad de Jesucristo, la comunidad de la iglesia Yeon, no se preocupen, no tenga temor, abracen, tengan el corazón de Cristo Jesús y entonces empieza a levantar el cambio espiritual. Qué raro, ¿no? Si tenemos solamente abrazar el corazón de Cristo Jesús y entonces empieza a trabajar Dios y se ordena todo, se ordena todas formas. Deseo que en el año 2026 la comunidad de Jesús avancen con valentía, sin temor, sin importar qué situaciones o circunstancias sobrevengan, que siempre tenemos testigos felices, que trascendemos todas las situaciones y circunstancias y se levanten como testigos felices en medio de la obra de Dios. Vamos a leer en Filipenses capítulo 2, 6, 8. Está hablando así, el cual siendo en forma de Dios, nos estimó. Dice que el Filipenses 2:5 haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. El apóstol Pablo nos enfatiza que tengamos la mente de Cristo Jesús. Aquí si entendemos qué mente significa pensamiento, será más fácil de completar. Nuestros pensamientos deben ser como los de Jesús. Si nuestra actitud debe ser como la de Jesús, cuando tenemos la misma mente de Jesús, podemos obtener verdadera libertad en medio de los innumerables problemas que surgen en todos ámbitos de la vida, en el hogar, el trabajo, los negocios, la escuela, especialmente en las relaciones con las personas. Entonces tendremos la paz. Entonces, ¿qué significa específicamente el corazón de Cristo Jesús que Pablo está enfatizando en el texto de hoy? Es el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Muerte de cruz. Pablo enfatiza principalmente que debemos imitar el corazón de Cristo, quien se humilló hasta morir en la cruz. Dice que la naturaleza original de Jesucristo es la forma misma de Dios. ¿Quién es Jesús? Es Dios. Dios es Jesús. Jesús es Dios.
Jesús, ¿quién es el Dios? Se embestió del hombre y vino a esta tierra y en forma de siervo, siendo en forma de siervo. No es que nació en hotel, en un hospital, sino en un pesebre. ¿Y quién se humilló ante? ¿Quién es Jesucristo? Dios, en el año 2026, háganos bajar nuestros orgullos, háganos parecer la imagen de Jesús. Donde vayamos. Ustedes no quieran sentir un puesto alto, sino siéntese en un puesto más bajo. Tienen que tener la humildad. ¿Cuál es la esencia original de Jesús que vino humildemente? Porque se humilló justamente para salvar a nosotros. No es que quiso mostrar su humildad, se humilló para salvar a nosotros. Dice en el libro Juan 4:34, dice, mi comida. O sea, ¿cuál es el punto núcleo de Jesús que dejó su vida delante de la cruz? Por eso los discípulos de Jesús también al final reciben todo martirio. Vino personalmente para la redención, de la reconciliación. En resultado, nosotros fuimos perdonados nuestros pecados y obtuvimos la salvación. Si nosotros nos bajamos, podemos salvar a una persona. Si yo me bajo, puedo salvar a un hermano. Si me bajo, puedo ayudar, salvar a un compañero de trabajo. Si me bajo, puedo salvar a mis padres. O sea, tener el corazón de salvar las almas. Digan conmigo, tengamos el corazón de salvar las vidas. Y justamente es el corazón de salvar a todas las personas. El corazón de dar la paz a todas las personas. El corazón de dar la alegría a todas las personas. Justamente el corazón que debemos tener es salvar a todas las personas. No es el corazón de matar, sino de salvar. Danos el corazón a nosotros. Si hablando fácil, tenemos que tener la vista del Evangelio. Así nosotros podemos salvar. El Evangelio es yo bien, tú bien, todo bien. Es salvar. No es yo solo bien, sino salvar a unos a otros. Por eso quiero que ustedes mediten esta palabra. Dios, Jesús es Dios, pero vino a esta tierra. ¿Y cuál es la razón que vino en forma de siervo? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón que se humilló? Y cuando abrazamos a este corazón de Cristo Jesús, nosotros vivimos una vida de otro nivel. Todos los problemas e incidentes tenemos que trascender y podemos ir al lugar de salvar las vidas. En el año 2026, si nosotros hacemos el desafío de la fe, ¿y cuál es el trasfondo que tenemos que tener en nuestro corazón? De salvar a todas las personas. Hay una frase que muestra claramente nuestra vida en actual. ¿Y cuál es la palabra? Si decimos en una palabra, el año 2025 es el enojo, el enojo. Es una palabra que es nueva, que está mostrando en esta época. Si vemos en internet, la gente empieza a sacar el enojo y hacen el contenido de que mucha gente vea algoritmo y le hace levantar más enojos y empieza a ampliar este enojo y están haciendo este trabajo.
¿Cómo esto? ¿Cuál es el propósito? Con el propósito de que la gente se enoje, el contenido. A esto le dicen, nuestro país también está muy metido en esto. Entre los dos partidos políticos se pelean y empiezan a odiar entre unos a otros y hacen pelear y lanza todo el tiempo. Hay muchas personas que no miran noticiero porque no quiere ver, porque le hace enojar. Por eso nuestras siguientes generaciones, especialmente, no nos tenemos que caer en estos. No tenemos que ser un ser que levantan el odio entre unos a otros, sino de salvar a unos a otros. Sí, ¿cuál es esto? Justamente es el Evangelio. El Evangelio que cada uno de ustedes tiene. Porque el Evangelio salva a las personas. Amén. El corazón que Jesucristo nos mostró a nosotros, nosotros también tenemos que ir al campo y tenemos que frenarlo. Tenemos que crear el contenido de salvar, y eso tiene que ser la iglesia Yuan. En la iglesia comité es todo importante, pero justamente en media de comunicación el papel es muy importante. Hoy están más cerca, ustedes muy importante. Por favor, ustedes no tengan el enojo. Lo que me gusta a mí, it's okay with Jesus, no importa, porque está Jesús con nosotros. Y esto me conmovió el corazón esta frase. Si Cristo Jesús está conmigo, todo es bien, ok. Espero que ustedes también sean así. Es una cifra corta, pero nos da la emoción. Me emocioné tanto, le dije que ponga toda esta cartera en todo el Kangsogu. Como esto está hablando el Evangelio tan segura, eficaz, en una palabra. Nunca había visto. Cada vez que yo pienso, me encanta. It's okay with Jesus. Todo bien si está Jesús conmigo. Quiero que nosotros estemos todo bien, quien salva a todos. Si abrazamos, si tenemos el corazón de Cristo Jesús, podamos abrazar. En el año 2026, todos los creyentes de la iglesia Yuan tengan la conciencia espiritual clara que deben estar el centro precisamente, esta mente que da vida a todos. Punto 2. Es un corazón que edifica. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Dios exaltó supremamente a Jesucristo, quien obedeció hasta morir en la cruz. En el credo de los apostólicos se muestran en 3 aspectos de cómo Dios exaltó supremamente a Jesucristo. Dice así: lo resucitó de entre los muertos, lo levantó al cielo y lo sentó a su diestra. Y más allá de esto, Dios hizo que toda boca confesara a Jesucristo como Señor, glorificando a Jesús. Si no hay salvación, si no tiene esta confesión, o sea,
lo glorificó a Jesús lo más alto. Esto en última instancia dio la gloria a Dios Padre, porque Dios es el soberano de todas las cosas. Nuestra vida de fe debe tener una mente que edifica a los demás, siguiendo el ejemplo que Dios nos mostró. En realidad, si tenemos una mente que da vida, naturalmente avanzaremos hacia el lugar de edificarnos mutuamente. El ministerio de Jesús fue un ministerio de edificación. Amén. Durante sus 3 años de ministerio público, llevó a cabo la obra esencial de la redención en la cruz y la resurrección, y edificó a los discípulos que experimentarían esta obra del Evangelio. Nuestra vida debe ser así, la vida de creyentes saludables que edifican mutuamente, tal como Jesús mostró durante su ministerio público. El apóstol Pablo revela específicamente qué es la vida que edifica a los demás a través de Filipenses 2:1-4. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto enseñable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Pablo enfatiza principalmente la importancia de tener el mismo sentir y la misma mente, teniendo el mismo amor y sintiendo unánime. Se revela que el fundamento de esto es la humildad en Cristo, en consuelo de amor, la comunión de los espíritus, el afecto y la misericordia. Esta apariencia es el producto de la gracia que hemos recibido en Cristo. En otras palabras, nosotros que hemos experimentado tal gracia en Jesucristo, ahora debemos poder compartirlos con otros. Esto es el reino de los cielos. Y yo estoy seguro que nosotros somos una sucursal del reino de los cielos. En versículo 2, Pablo aconseja sobre las partes a las que debemos presentar atención al compartir en las prácticas el principio de unidad en Cristo, como aparece en el versículo 3-4, no hacer nada por contienda o vanagloria, sino con una mentalidad honesta que surge de una conciencia de humildad y mansedumbre sin jactancia. Esta actitud se convierte en un veneno que rompe la unidad, nubla en la atmósfera espiritual. Esta actitud quiebra de tener la unicidad. Está triste y empieza a diluir el ambiente espiritual a esa comunidad, en ese grupo. Muestra su tristeza, la conciencia de la tristeza. Y esta persona tiene una característica: habla constantemente que yo hice hasta esto, hasta ahora hice esto. Derrumba todo el aire espiritual. Al momento de demostrar el yo, entra Satanás. Yo. No tenemos que ser engañados. Si ustedes quienes van a gloriarse, vanaglorien a sola Jesús. Amén. Vean, Lázaro lo revivió durante 4 días, en tercer día. Y el Lázaro tenía sus amigos, sus parientes, sus hermanos. Y Lázaro, ¿qué es lo que amó toda su vida? Cada persona que encontraba transmitió a Jesucristo. Y un reprocho también. Cuando fue sanado por Jesús, ¿qué es lo que hizo? Glorificó a Jesús.
Y las samaritanas también en el pozo de agua. Y al encontrar a Jesús, y fue a decir a Jesucristo que yo vi a Jesucristo, quien glorificó a Cristo. El cojo cuando se levantó y cuando el arroyo empezó, el pozo circuló el agua y lo sanó Jesús, no sabe quién es, no sabe dónde fue sanado. Y Jesús cuando fue a una reunión le dijo, ¿estás saludable? Ay, entonces ahí empezó a decir, eres el que me sanó, empieza a glorificar. ¿Ustedes qué hay para gloriarse? Yo hasta ahora viviendo no tengo nada para gloriarme. De verdad, no tengo nada personal para gloriarme. De verdad les hablo. Tengo vergüenzas. Lo que único tengo que puedo decir es que dije a Jesucristo de lo que Jesús me utilizó. Hoy también utilíceme como sus instrumentos. Y esto tengo para gloriar solamente. Porque Dios lo hizo así. No tengo nada para gloriarme. Ustedes, dentro de la iglesia, en la comunidad de la iglesia, haciendo una vida de fe, haciendo el trabajo de la iglesia. En el año 2026, gloriemos a Jesucristo. Gloriemos el Evangelio de lo que recibimos la gracia. Pablo dice que con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y yendo más allá, dice que no miren solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Este es el camino para lograr la verdadera unidad. Y cuando esto sucede, por eso tenemos que servir, no tenemos que recibir. Cuando servimos, nos hacemos uno. Solo cuando ustedes sirvan, se cumple el proyecto, el plan de Dios. Y entonces misma persona tiene felicidad y la otra persona tiene la felicidad y se abundan de la felicidad. Entre de servir a unos a otros, se levanta el agradecimiento, pero al revés, el lugar donde no quieren servirse, empieza a pelearse. ¿Por qué yo tengo que hacer? Empieza a pelear, se discuten. Porque al no servir, en el año 2026 la comunidad de la iglesia Yiwon está llena de una mente de edifica a los demás. Deseo que los pastores y cada departamento, organización y departamento se concentren en cómo salvar, aunque sea un alma, y edificarla correctamente. El teólogo y sociólogo alemán Dietrich Bonhoeffer definió a la iglesia como una comunidad para los demás. Comunidad para los demás. Definió así. Él afirmó que la encarnación de Jesucristo, su cruz y la resurrección fueron completamente para otras personas, es decir, para nosotros. Por lo tanto, como discípulo de Cristo, nuestra vida también debe convertirse en una vida para los demás. En el año 2026, háganos vivir como los demás, no para mí. Aferre el título de la oración. Así, nosotros siendo discípulos de Cristo Jesús, tenemos que tener esta vida. La iglesia también tiene que servir a unos a otros y para los demás. La iglesia es una iglesia para los incrédulos, una iglesia para multiculturas. Tiene que ser esto. Esto es lo que enfatiza. No es que se reúnan entre ustedes, alaben y jueguen, tomen, coman.
así se pudre todo. Y entonces se hace un parque de diversión de Satanás. En el año 2026, la comunidad de la iglesia Gion sea una comunidad para los demás y quiero que sea un utensilio grande. Por eso quien vengas, quien entra aquí, se vive, se salva y se crece hasta Cristo. Y quiero que sean plataforma del cambio y del crecimiento. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Conclusión, existe un libro titulado The One Things, que es el libro más vendido en Amazonas, The One Thing. En coreano también se dice The One Thing, que significa que fue seleccionado como número de uno de la lista del libro más vendido de la librería de Amazonas. Es uno de los títulos más conocidos dentro de los libros de desarrollo personal y llena como subtítulos el poder de la simplicidad que vence al mundo complejo, concentrarse en una sola cosa. Este libro enfatiza que el secreto del éxito está en una sola cosa verdaderamente importante, es decir, concentrarse en una sola cosa, y tuvo buen resultado. Como esto, nuestra vida espiritual tiene que ser the one things. Justamente es tener el corazón de Cristo Jesús, abrazar el corazón de Cristo Jesús. Aquí cuando se hace one thing, empieza a levantar el cambio de la vida. Quiero que comience el año 2026 desafiando del pacto de salvar. Y por eso la comunidad de la iglesia Gion, a través de este cambio espiritual de la vida, cada lugar es donde vaya se levante cambios, sanidades. Les bendigo en el nombre del Señor Jesucristo.